momento de una fuerza en 2D. Entonces supongamos que tenemos esta situación, tenemos aquí un perno y necesitamos soltarlo. Entonces lo que hacemos es proporcionar un giro acá, ¿cierto? A través de esta llave. La llave es un mecanismo que utilizamos para aplicar una fuerza, ¿cierto? Pero si yo quiero proporcionar un giro acá, que ese giro se va a llamar momento de la fuerza. ¿Listo? Momento o torque, también se le llama torque. Entonces, el momento o el torque lo voy a generar a partir de una fuerza que voy a aplicar, pero no directamente acá, en el perno, sino se lo voy a aplicar a esta llave a cierta distancia del perno, a una distancia que por lo general formalizamos con la letra D. Entonces, cuando yo aplico una fuerza a una distancia de un punto de rotación, en este caso este punto es el punto de la rotación, entonces lo que genero es algo que yo llamo un momento de rotación o un torque. Recuerde, momento o torque es equivalente a giro, y entonces la cantidad de giro o la cantidad de torque lo vamos a calcular como el producto de la fuerza, del valor de la fuerza por esa distancia. Pero eso lo vamos a calcular así siempre y cuando se cumple esta condición. Fíjense que voy a colocar una línea que va desde la fuerza hasta el punto de rotación, esa línea café. Si esa línea café y la fuerza forman ángulo de 90 grados, ahí forman ángulo de 90 grados, entonces el torque o el momento lo voy a calcular como el valor de esta fuerza que me va a producir la rotación por la distancia que hay desde la fuerza hasta el punto de rotación, en caso de ser 90 grados. Pero viene el otro caso, ¿qué pasa si la fuerza no forma 90 grados? Supongamos que yo aplico una fuerza de esta manera. Esa fuerza formaría un ángulo θ acá. Entonces el ángulo que forma la fuerza con esta línea, con la línea que va desde el punto de rotación, fíjese la línea azul, va a este punto que es el punto de rotación, a este punto que es el punto donde apliqué la fuerza. Entonces esa línea azul forma un ángulo θ diferente de 90 grados. Ahí lo colocamos, θ diferente de 90 grados, cuando el ángulo no es 90 grados. Entonces existen dos maneras de calcular el momento. Ojo, una es por componentes, que es que yo pongo ejes coordenados. Entonces fíjense, ahí coloqué el eje X, el eje Y, pero fíjense que el eje X lo coloqué en la misma dirección de la línea azul, que es la línea que va del punto de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Sobre esa misma línea coloqué el eje X perpendicular al eje Y. Entonces ahora lo que voy a hacer es descomponer esa fuerza, sacarle sus dos componentes. Bueno, entonces ahí está, miren, las dos componentes de F, esta que va a ser Fy, ¿cierto? La fuerza, la componente sobre el eje Y, y esta que va a ser Fx, la componente sobre el eje X. Pero fíjense una cosa, si ustedes las dos componentes, esta fuerza Fx, al aplicarla, por ejemplo, en este punto, bueno, puede ser aquí directamente el punto donde la colocamos, acá. Si usted aplica esa fuerza a esa llavecita en esa dirección, fíjese, en la dirección de la llave, ¿qué efecto tendrá sobre la tuerca? No, la fuerza Fx. Si usted aplica la fuerza Fx, mírela como va Fx, que saca la llave de la tuerca, la llevaría hacia la derecha, sacaría la llave de la tuerca. ¿Produciría una rotación Fx? No, produce una traslación. En cambio, ¿qué pasa con Fy? Ella sí es la que produce rotación, porque fíjense que Fy, ¿cómo es con la línea azul? Perpendicular. Y por ser perpendicular, o sea, por formar ángulo de 90 grados, la línea de acción que va del punto de rotación al punto de aplicación de la fuerza, entonces lo que genero es la situación de arriba, una rotación. En este caso, la rotación que genera Fy a esta tuerquita será ¿en qué sentido? Fy, mírela, ¿cómo me hará rotar a la llave? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Horario, ¿cierto? La hará rotar en este sentido, entonces este será el momento. ¿Listo? Y el momento aquí voy a decir, el momento o torque, recuerden, lo voy a calcular como el valor de Fy, porque Fy es la que produce rotación. Aquí Fx, fíjense que no tiene nada que ver en la rotación,
por esta distancia, por esa distancia D, miren. Entonces el momento será Fy por D, Fy que es la que hace rotar, la que genera la rotación, por D. ¿Listo? Pero si yo voy acá y tengo en cuenta el ángulo θ, porque a mí no me van a dar Fy, me dan F, ¿cierto? Entonces yo puedo formar mi triángulo de fuerzas. Ahí está mi triángulo de fuerzas. Fíjese dónde quedó Fy, ¿cierto? La trasladé para formar mi triángulo de fuerza. Está Fy, Fx. ¿Y quién es la hipotenusa? F, la fuerza, ¿cierto? Normalmente en el problema a mí me dan la fuerza. Entonces, ¿cómo con la fuerza saco Fy? Pues fácil, ahí en el triángulo de fuerzas. Fíjese dónde queda θ, ¿no? θ es el ángulo que está entre la línea de acción y la fuerza. Ese es θ. ¿Y es el opuesto a quién? O Fy es la opuesta a θ, ¿cierto? Entonces, como Fy es la opuesta a θ, recuerden que Fy se saca la hipotenusa, que es F, por ser la opuesta, por el seno del ángulo θ. Y esto por D. Y así voy a calcular el torque o el momento de la fuerza F. Entonces, fíjese, la fuerza F genera dos acciones: traslación por el lado de Fx y rotación por el lado de Fy. Pero como yo estoy calculando es simplemente la rotación, entonces será el valor de la fuerza por el seno del ángulo por D. Esto muchas veces el estudiante lo toma como una fórmula tal cual, no se pone a hacer la descomposición y lo puede tomar como una fórmula siempre y cuando, ojo, cumpla con las condiciones. Mire cómo debe estar el ángulo θ, pegado a qué eje. Bueno, al eje X, pero el eje X lo pegamos a la línea que va del punto de la rotación al punto de aplicación de la fuerza. ¿Listo? Entonces, torque igual a la componente que hace rotar por la distancia. En este caso fue Fy, que es F seno de θ por la distancia del punto de la rotación al punto de aplicación de la fuerza. Esa es una manera. Otra manera es por brazo de palanca. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el momento a partir de brazo de palanca? Tenemos exactamente la misma situación, fíjese. Necesitamos soltar esa tuerquita utilizando esa llave. ¿Listo? Entonces necesitamos generar una rotación. Por brazo de palanca, el momento, la cantidad de rotación que genera esta fuerza F al estar aplicada a esa distancia D, por brazo de palanca se calcula. Miren, recuerde, D es la línea que va del punto de la rotación, ¿cierto? Aquí, o generalmente se llama el punto de la rotación, al punto de aplicación de la fuerza. Ahí, esa línea azul. Va de ese punto de rotación al punto donde se aplicó la fuerza. ¿Listo? Y la fuerza forma cierto ángulo θ con respecto a esa línea. Entonces, por brazo de palanca lo que usted hace es colocar una línea sobre la fuerza, que se llama la línea de acción de la fuerza. Aquí aplica un principio que se llama el principio de transmisibilidad. El principio de transmisibilidad es que usted puede mover esa fuerza a lo largo de su línea de acción, hasta donde usted quiera, y le va a generar el mismo efecto que tenerla ahí, sobre el cuerpo, en mis cálculos sobre el cuerpo rígido. Ahora fíjese, busco mi escuadra el ángulo de 90 grados. Y cojo el ángulo de 90 grados de mi escuadra y uno de los lados que me forma 90 grados lo posesiono sobre la línea que acabé de trazar. Y el otro lado busco que me llegue al punto O. Es decir, yo estoy colocando mi escuadra, mire, aquí está mi escuadra, en esta posición, Michi. Este es el ángulo de 90 grados de mi escuadra. Uno de los lados está sobre la línea punteada, o sea, sobre la línea de acción de la fuerza. Y el otro lado, fíjese, buscó el punto de rotación. A esta línea que voy a marcar acá, en negro, a esa, mírenle, la llamamos el brazo de palanca. Y ese brazo de palanca me sirve para lo siguiente: esa fuerza que yo tenía ya puesta, mire donde la tenía aplicada, la voy a trasladar. Y la voy a trasladar exactamente hasta acá. ¿Hasta dónde? Hasta ahí, miren, mi fuerza F. ¿Hasta donde se cortaron quién? La línea de acción y la perpendicular que llegó hasta dónde? Hasta el punto de la rotación. O sea, hasta donde se cortó el brazo de palanca B. ¿Ves esta distancia desde acá hasta acá? Miren, esa distancia la vamos a llamar B. Entonces voy a llevar mi fuerza hasta la línea del brazo de palanca.
Y voy a decir que el torque es igual acá, el momento o el torque es igual al valor del brazo de palanca por la fuerza. Porque fíjense que el brazo de palanca y la fuerza, ¿qué ángulo quedaron formando? 90 grados. Y como quedaron formando 90 grados, entonces el torque es el valor del brazo de palanca por la fuerza. ¿Listo? Pero yo tengo que saber cuánto vale o cuánto mide el brazo de palanca a partir de D, porque normalmente en el problema me dan D, no me dan el valor de B. Entonces para eso me apoyo en este ángulo teta, fíjese. Fíjese que este triángulo que voy a puntear es rectángulo acá, mire, porque si aquí hay ángulo de 90 grados, ¿cierto? Aquí hay ángulo de 90 grados, quiere decir que por este lado, ¿qué ángulo hay? Otros 90 grados, ¿cierto? Y entonces este triángulo que voy a puntear es un triángulo rectángulo. Ahí está, este triángulo amarillo es un triángulo rectángulo. ¿Quién es la hipotenusa del triángulo? D, ¿cierto? Lo que está al otro lado del ángulo de 90 grados siempre lo que está al otro lado del ángulo de 90 grados es la hipotenusa, en este caso D. Y este es el ángulo teta, ¿cierto? Pero necesito hallar B. B con respecto al ángulo teta, ¿qué es? El cateto opuesto, ¿cierto? A teta. Luego, si el triángulo es rectángulo y B es el cateto opuesto, ¿cómo hallo B? Pues el valor de la hipotenusa, que es D, ¿sí o no? Por ser el opuesto por seno de teta. Y esto por F. Y si organizo mi fórmula, me queda que torque es igual a fuerza por distancia por seno del ángulo teta. Si usted compara este resultado con el resultado que obtuvimos acá por componentes, mire, fuerza por seno de teta por D, que la puedo organizar torque igual a fuerza por distancia por seno del ángulo teta. Fíjese que el resultado que obtenemos es exactamente la misma ecuación, exactamente la misma, fuerza por distancia por seno del ángulo teta, solo que está calculado aquí por brazo de palanca, este se llama brazo de palanca, y aquí está calculado por componente, por componentes, hallando componentes. Cualquiera de las dos maneras le sirve para calcular el torque o momento de una fuerza. Bueno, lo único que nos falta es decir lo siguiente. Fíjese que aquí Fy es la que me genera rotación, ¿cierto? Y entonces la calculamos a partir de Fy. Pero miren el sentido del giro. Cuando los objetos giran en esta dirección, decimos que este momento va a tener un valor negativo. O sea, el momento que yo calcule este resultado acá, voy a colocarle un signo menos. Un signo menos cuando mi fuerza me hace girar a mi objeto o a mi tuerca en sentido horario. Y cuando mi fuerza, como en este caso, fíjese, ¿cómo me hará girar mi fuerza? Mírenlo aquí en el brazo de palanca. ¿Cómo me hará girar la fuerza a mi llave? Antihorario. Entonces, el momento o la tendencia de rotación será esta. Entonces, este es el torque o la manera como giraría. Y entonces, cuando es antihorario, el giro tiende a ser antihorario, decimos que el torque es positivo. Entonces a este resultado le colocamos un positivo.